Hola, 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 hermanos queridos del Ancla, aquí saludándolos desde Lima y pues muy contento de poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor, especialmente en esta fecha, ¿no? Que es su aniversario, después de 29 años que han estado ustedes sirviendo a Dios y que Dios les ha bendecido y prosperado a través del tiempo. Reciban saludos de mi familia también aquí. Y bueno, he preparado algo que espero les anime, les ayude a seguir adelante, ya que todos hemos estado pasando como peruanos la situación que ya todos ustedes conocen. Entonces, no debemos poner nuestros ojos en ello. Por supuesto, debemos ser sensibles a las necesidades que vemos, pero nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y también en la palabra del Señor, que es la que nos alinea, nos anima, nos bendice, nos desafía a vivir un tiempo diferente. Entonces, les quiero pedir, por favor, que me acompañen en una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das a través de la tecnología, de poder conectarnos contigo y con nuestros hermanos en Cristo, que estamos alrededor de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra siempre es relevante, siempre es oportuna, siempre es eficaz y tiene un poder tremendo para llevar a cabo lo que ella dice que nosotros debemos creer y hacer. Padre, quiero pedirte que tú bendigas este tiempo que vamos a estar meditando en ella y tú puedas abrir nuestro corazón, nuestras mentes y esta palabra pueda caer en buena tierra y que también pueda ser apropiada para el tiempo en el cual estamos viviendo. Gracias, Señor, porque estamos al principio de este año y este año nosotros estamos mirando a tu obra, estamos mirando a tu propósito, estamos mirando lo que tú quieres, no estamos mirando lo que está sucediendo en el mundo. Gracias porque tú eres el que nos vas a guiar a través de todo este tiempo, en este nuevo año que la iglesia está empezando, y tú vas a guiar a la pastora Rosita y a todas las personas que están sirviendo en la iglesia, a todos los que asisten, incluso a los nuevos que van a venir a tus pies, Señor. Gracias, Padre, que esta palabra sea fresca, que esta palabra sea lo que mis hermanos necesitan para este nuevo tiempo. Gracias por todo lo que tú estás haciendo desde el principio de este año y creemos que así como tú comenzaste la buena obra, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Oramos, Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo y todos decimos amén. Bueno, hermanos queridos, hoy día les voy a compartir un mensaje que he titulado Caminando a la Tierra Prometida. Así es, como ustedes lo han escuchado. Ha habido muchos mensajes, ya que este tema siempre ha sido un tema que ha inspirado a los predicadores, ¿no? A los que enseñan la palabra de Dios. Y tenemos un ejemplo muy claro en el pueblo de Israel, ¿no? Como cuando salió de Egipto, atravesó el desierto y ellos tenían como meta la tierra prometida. Pero en el camino sucedieron algunas cosas. Y esto, en la narración de los primeros libros de la Biblia, podemos ver que estuvieron involucradas dos generaciones. Y quiero puntualizar algunas cosas que nos van a servir. Espero que este mensaje les anime mucho. Hebreos capítulo 4, versículos 4 al 11, son el versículo con el cual vamos a empezar. Tengo otros más, no son muchos, pero los vamos a ir poniendo después. Pero vamos a iniciar con la lectura de este texto de Hebreos 4, 4 al 11. Ahí lo tenemos en la pantalla y lo vamos a leer juntos. Yo empiezo compartiendo el texto y dice de esta manera: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva
no entraron por causa de desobediencia. Siguiente versículo. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Siguientes versículos. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuramos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gracias. Realmente estos versículos tienen mucho material, pero quiero hacer algunos énfasis. En primer lugar, la palabra reposo se ha mencionado varias veces, porque había un mandato expreso de reposar. ¿Qué hace una persona cuando reposa? Descansa, está relajado, no hay preocupaciones, está en algunos casos hasta desconectado de tanto que está disfrutando de ese reposo, ¿no? ¿Y cuánto, hermanos queridos, estamos necesitando un reposo en este tiempo? Con todos los corre-corres que nos han hecho vivir, nos han planteado un nuevo sistema de vida que era muy diferente al que teníamos antes. Y cuánto necesitamos a título personal, nuestras familias, reposo. La iglesia también necesita reposo. Acordémonos que Jesús dijo que si estamos cansados, vayamos a Él, que en Él encontraremos descanso. Entonces, además de esto, en este versículo también habla de un tiempo diferente, ¿no? En todo este texto. Está hablando está partiendo del séptimo día, pero después dice que se está hablando en la Escritura de un cierto día, y después habla de otro día. Entonces está hablando de un tiempo diferente. Y ese reposo está conectado con ese tiempo diferente al cual el creyente debe entrar. Yo creo que ustedes han estado sirviendo a Dios durante todos estos años y Dios quiere meterlos a un tiempo diferente. Pero en este tiempo diferente, nosotros tenemos que reposar. No que tenemos que descansar y no hacer nada, sino tenemos que aprender a hacer la obra de Dios de una manera diferente. Reposando, ¿sí? Ahora, eso lo vamos a explicar un poquito a lo largo de este mensaje, pero también hay algo que es importante, que para que ellos entraran en ese reposo del cual Dios les había hablado, que estaba simbolizado en el séptimo día, ellos tuvieron estorbos también, ¿no? Porque en realidad el lugar de reposo para ellos no era Egipto, donde trabajaban de una manera terrible, los explotaban de sol a sol, algunos morían trabajando o su salud se desgastaba tremendamente, como ya había sido profetizado que iba a suceder. Tampoco su reposo iba a estar en el desierto, porque el desierto, a pesar de que Dios los bendijo con agua, con alimento, con refrigeración, con calefacción, con una serie de bendiciones, que ustedes lo pueden leer, ese tampoco era el lugar de su morada. Su lugar de reposo era la tierra prometida. Y ellos estaban caminando hacia ella. Entonces, en el camino sucedieron varios estorbos. Y lamentablemente, toda una generación, la primera, no supo lidiar con esos estorbos. Esa es la razón por la cual dice que ellos tuvieron, en este texto que hemos leído, desobediencia y dureza de corazón. Es que realmente cuando uno va caminando en la vida cristiana y tiene que enfrentar una serie de problemas que hay en el camino, muchas veces las personas se cansan de obedecer a Dios. Se desgastan al punto que su corazón se insensibiliza y se vuelve indiferente.
y se vuelve duro. Seguramente tú te habrás encontrado con alguna persona que ya tiene años en el cristianismo y porque se desvió de su meta, que era caminar a la tierra prometida, entonces llegó a estar en una condición espiritual y personal totalmente diferente de lo que Dios planeó. No lo vemos que está viviendo en ciclos de bendición, no lo vemos que está teniendo victorias sobre todos los estorbos que aparecen en el camino, ¿sí? Como la carrera con vallas. La persona que corre tiene que saltar todas las vallas que son como los estorbos en su carrera, ¿no? Y encontramos a estas personas que han estado tiempo en la vida cristiana, donde vemos que no hay reposo. Su vida, su rostro, sus circunstancias, una serie de factores en los cuales no ha encontrado reposo. Entonces, este texto me gustaría que ustedes lo puedan leer en casa y puedan estudiarlo. Todo el capítulo 4 de Hebreos es un capítulo que habla del fracaso, así como ustedes lo escuchan, del fracaso de esa generación de no entrar al reposo de Dios. Y como ustedes saben, esa primera generación murió en el desierto. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale esta idea de la tierra prometida? Les voy a dar algunos lineamientos. En primer lugar, Dios le prometió a Abraham la tierra prometida. Es al primero que originalmente le llegó, le cayó esa promesa. Por supuesto, él caminó en ella, porque lo trajo de Ur de los Caldeos hasta la tierra donde él estuvo caminando un tiempo por ahí. Ahora, esa tierra sería la herencia de su descendencia. Esa es la razón por que Abraham no solamente se quedó tiempo allí para conocerla, ¿no? De un lado para otro, sino porque él tenía claramente que era el propósito de Dios de entregarle esa tierra a los que iban a ser sus descendientes legítimos. Pero ellos debían entrar a esa tierra y permanecer en ella. Entonces, si ellos cumplían con esa condición de entrar y permanecer, allí ellos encontrarían el reposo. Debieron llegar en muy poco tiempo desde que salieron de Egipto. La única desviación fue al monte Sinaí para que ellos recibieran la ley. Pero de ahí a la tierra prometida habrían aproximadamente un par de semanas. Y ellos se quedaron 40 años porque ellos no supieron aprovechar las bendiciones que Dios les daba, a pesar de que era un desierto, y no supieron lidiar con los estorbos que aparecieron en el camino. Entonces, ellos tenían que llegar a esta tierra prometida que sería su hogar terrenal, el hogar que Dios ya había planeado para que ellos pudieran disfrutar. Entonces, en esa tierra ellos estarían protegidos, porque todo lo que estaba atrás de esa tierra, ellos no, si tuvieron protección de Dios fue de una manera sobrenatural, pero en esa tierra ellos tendrían una protección especial. Los eventos que sucedieron después, como por ejemplo en la época de oro de Israel, que fue en la época del rey Salomón, dice que Dios le dio paz con todos sus enemigos. Sus enemigos no se atrevían ni siquiera a entrar a la tierra de Israel. Ellos estaban viviendo al 100% de la protección de Dios. Entonces su destino como pueblo de Dios era ampliamente cumplido en esta tierra. Si ellos no llegaban a esta tierra que Dios le prometió a Abraham, ellos no podían experimentar todas aquellas bendiciones que estaban incluidas en esa tierra. Ahora, este patriarca Abraham tipifica al hombre que bendice sus generaciones y que buscó conocer la voluntad de Dios. Ustedes saben que Abraham fue llamado el amigo de Dios, Abraham fue un profeta y Abraham fue conocido por sus altares, lugar donde él iba construido un altar. Tenía comunión con Dios, buscaba agradar a Dios a pesar de sus fallas personales, porque él sabía que él tenía en el plan de Dios el lugar para que en la obediencia que él iba a tener de estar yendo a esa tierra, sus generaciones iban a ser favorecidas.
Entonces, de hecho, hay un versículo cuando él estaba en ese tiempo, en esa tierra, donde Dios le dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que él va a bendecir a sus generaciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de este primer punto? Que Dios ha diseñado, así como diseñó para Israel, 1 Corintios 10 dice que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es un ejemplo y una sombra de lo que pasa a un creyente del nuevo pacto, ¿sí? Entonces, si Dios diseñó que cada creyente tuviera su tierra prometida, donde la plenitud de las promesas de Dios se cumplieran, entonces cualquiera que tiene una meta diferente falla en recibir todo lo que Dios tiene para esa persona. Ahora, en un segundo punto vamos a ver que Moisés, el líder que Dios escogió para sacarlos de Egipto y llevarlos para allá. Por supuesto, hubieron circunstancias que retrasaron el tiempo hasta que Moisés, cuando él se encuentra con la zarza, él ya decide obedecer a Dios, al llamado que el Señor le había dado, a pesar de que puso unas excusas. Finalmente él decide hacer lo que Dios tenía para él como líder de su pueblo, y después de haber tratado con él hasta los 80 años. Entonces, en el camino, Moisés, bueno, los saca de Egipto, ustedes ya saben la historia, no voy a repetir, que es un símbolo del mundo, y los lleva en camino a la tierra prometida, y aparece el primer obstáculo. Aparece los moabitas, que eran parientes de los israelitas. Ustedes saben la historia del sobrino de Abraham, Lot, cómo a través del pecado de incesto aparecen los moabitas. Pero bueno, ese no es el punto principal, solamente es una referencia. ¿Qué pasó? Que ellos tenían que pasar por la tierra de sus parientes, los moabitas, pero ellos no les dejaron transitar. Ellos solamente querían pasar a través de su territorio, nada más. Y si ellos consumían algo, lo iban a pagar. Entonces, pero los moabitas contrataron, el rey que los gobernaba, contrató a un profeta, que era un profeta asalariado, un ministro torcido, para que los maldijera, lo cual no resultó porque Dios tomó control de eso por la promesa que le había hecho a Abraham. Pero luego los israelitas, cuando cruzaron y ya llegaron al borde de la tierra prometida, no se atrevieron a conquistarla en esa primera vez que llegaron hasta ese lugar. ¿Por qué? Si me acuerdo bien, era Cades Barnea. Entonces, no lo hicieron por su incredulidad, por su duda y por su temor. Fíjese que la incredulidad, la duda y el temor que muchas veces tenemos en secreto, que no le decimos a nadie, nos está evitando, nos está estorbando que tomemos nuestra tierra prometida. Aunque sabemos que de los 2 espías que envió Moisés, ellos habían venido con las evidencias de que era una tierra maravillosa. Ellos trajeron, dicen, un racimo de uvas tan grande, tan pesado, con unas uvas grandes, ricas, y también el Señor les había hablado que en esa tierra fluía la leche y la miel. Quiere decir que era una tierra próspera para cultivar la tierra. Acuérdense que la miel sale de las flores, y también para criar ganado, ¿no? La leche sale del ganado. Entonces era una tierra que ellos podían trabajarla, podían hacerla prosperar y enriquecerse, porque todos los que tenían ganados y cultivos, como Job, como los patriarcas antiguos, ellos eran personas prósperas, pero ellos tenían que entrar. Entonces toda esta generación que no se atrevió a hacerlo, porque lamentablemente no todos se atreven a entrar a la tierra prometida, hablando espiritualmente, toda esa generación pereció en el desierto porque vagaron 40 años. Y yo te quiero decir algo, si tú no entras a tu tierra prometida, lo que va a pasar es que vas a comenzar a vagar espiritualmente en tu vida. Dios no quiere eso.
¿sí? Ya no estamos en los tiempos donde el creyente se puede dar el lujo de vagar, porque está la cosa tan terrible en el mundo y falta tan poco tiempo para que Jesús venga, que lo mejor que puedo hacer es conquistar mi tierra prometida, ¿sí? Para mí, para mi familia, para mi congregación. Entonces, solo 2 de ellos permanecieron hasta la siguiente generación, todos los demás murieron. Solamente Josué y Caleb, de la generación antigua, entraron a esa tierra prometida. Y este es un ejemplo tremendo, porque acá nos muestra que la fe de conquista no es de todos, no porque Dios no la quiera dar, sino porque la gente no está dispuesta a tomar ese tipo de fe. Y como dice un dicho, 1 en 1.000.000, en realidad se hace un censo y se cree que fueron 2 millones de la primera generación. Y calza el dicho completo, porque 1 por millón. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron. Los demás se acostumbraron a vivir una vida cristiana, espiritual en este caso, errante, con sub y bajas, y finalmente murieron en el desierto. Entonces, Moisés está tipificando la primera época en la vida de un creyente, la primera época en la vida de una iglesia, donde han habido pruebas, ha habido tiempos de pruebas, en algunos casos muy duras, ha habido un tiempo de santificación, porque el desierto nos ayuda a mejorar, a limpiarnos, a soltar cosas. Y entonces, de repente, en el caso de muchos, están en este punto. Pero miren, hay otro líder, que es Josué. Josué es el que metió en la tierra prometida al pueblo de Israel. ¿Sí? Aunque Dios se la entregó, porque le dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Eso nos dice a nosotros también. Y Dios se la entregó, le dio la palabra, le dijo, la tierra es tuya, ya yo te la he dado. Pero ellos tuvieron que pelearla, porque los enemigos, esa gente corrompida que habitaba Canaán y que eran ilegales en esa tierra, estaban morando allí y ellos lo tenían que sacar a la fuerza, ¿no? Me hace recordar ese versículo que dice que los violentos es el reino de los cielos, ¿no? Y solamente por la fuerza ellos conquistan. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Ellos tuvieron que cruzar el Jordán para entrar a esa tierra prometida. Y el Jordán, la palabra Jordán significa muerte. Ellos tuvieron que morir a sí mismos, esa nueva generación. Morir a muchos de sus anhelos, morir también, podríamos decir también, a los pecados de su juventud, porque era toda una generación joven. Ellos tuvieron que morir a sí mismos. Y muchas veces nosotros no hemos entrado a nuestra tierra prometida ni hemos conquistado nuestro monte, el monte de nuestra propiedad, donde vamos a tener todo nuestro ganado, nuestros cultivos, nuestra casa, hablando espiritualmente, porque no hemos muerto a nosotros mismos. No puede ser que, en otras palabras, no se puede entrar a la tierra prometida y conquistarla si tú no pones los intereses de Dios en primer lugar y si no mueres a una serie de cosas a las cuales Dios te va a llamar a que mueras. Todos los que cruzaron, Josué les repartió las tierras. Todos tuvieron tierras. No hubo ninguno que se quedara sin herencia, ¿sí? Entonces, mira qué importante es esto. Por supuesto, lamentablemente nuestro querido Moisés tampoco pudo entrar, pero eso fue por un error personal. Pero él siquiera, antes de morir, vio la tierra de lejos, ¿no? Pero miren, Josué sí metió a esta generación nueva, y sin embargo, dice la historia, en la época de los jueces, que ellos se cansaron de pelear y comenzaron a convivir con los enemigos que no habían votado. Y ahí el diablo les robó. ¿Qué pasa? Que no solamente basta entrar, sino la promesa fue para los que permanecían y defendían su tierra, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, la tierra prometida no es símbolo del milenio, ¿no? El milenio todo va a ser color de rosa, por decirlo de alguna manera. En cambio, en la tierra prometida ellos tenían que seguir luchando con los enemigos. Y me recuerda esto, ¿no? Ustedes saben la historia de los Estados Unidos, ¿no? Las 13 colonias
los inmigrantes que salieron de Inglaterra perseguidos por su fe, y cuando ellos llegaron, hasta Dios le dio favor con los indios, y por eso se puso el Día de Acción de Gracias. Y resultó ser que después esa generación que había entrado y había conquistado de buena manera, se comenzó a corromper. Y miren cómo está Estados Unidos ahora. Es un lugar que está lleno digamos, de prosperidad material, pero está muy corrupto. Entonces, son cosas que nos están mostrando que no solamente basta entrar. Pero si alguno dice, bueno, ¿para qué voy a entrar si después me va a ir mal? No, al contrario, tú tienes que entrar. Y de que te vaya mal es si tú bajas la guardia, pero si no, te va a ir bien. Entonces, lo único que tienes que hacer es perseverar y desarrollarte, ¿sí? Y en este caso, Josué simboliza a nuestro caudillo Jesucristo, porque Josué fue un vencedor. De hecho, el nombre Jesús es una traducción al español, es una latinización, pero el nombre hebreo de Jesucristo es Yehoshua, que en realidad es Josué. O sea, Jesucristo está simbolizado en Josué. Así como Josué venció, Jesucristo venció, ¿sí? Entonces, esto está hablando de una segunda época, un segundo tiempo en la obra de Dios. Es un tiempo de conquista, ¿no? Es un tiempo donde nosotros vamos a decidir pelear la buena batalla de la fe y recibir las abundantes bendiciones del Señor, ¿no? Si tú te has contentado con tu vida cristiana hasta aquí como la has estado viviendo, pues Dios te va a bendecir todo lo que pueda, pero no te va a poder bendecir al 100%, porque para eso tú tienes que pelear lo que es tuyo. Y el enemigo siempre va a venir con argumentos para decir, no, este camino torcido, no lo bendigas, este ya tiene un montón de tiempo y tú habías pensado que él llega hasta este punto en su vida espiritual y mira, está retrasado, mira, ha perdido tiempo. Entonces, con una serie de argumentos, trata de repente está hablando verdades de la vida espiritual de los creyentes. Pero nada de eso lo debemos tomar en cuenta, porque en realidad Dios no nos ha llamado a conquistar la tierra prometida en nuestras fuerzas, ¿no? Acuérdate que Josué y Caleb la conquistaron por fe, y de hecho cuando ellos entraron a pelear la tierra prometida, ellos tenían promedio 80 años. Dime qué soldado de 80 años puede con una espada y un escudo pelear contra gigantes. Eso tenía que ser de una manera sobrenatural. Eso tenía que ser de una manera creyendo que Dios les iba a respaldar, ¿no? Qué pena que no tenemos tiempo de ver algunos otros aspectos, pero Dios les había prometido que ni siquiera un solo herido iban a tener en la batalla, ¿no? No es como las películas de Hollywood, ¿no? Que hablan de algún tema de la Biblia, que ponen una serie de cosas que no están en la Escritura. Entonces yo quiero que tú veas que desde el principio de la creación, y aquí le quiero pedir a Gabriel que ponga Génesis 1:28, desde el principio de la creación Dios le mandó al hombre gobernar sobre sus circunstancias, ¿sí? En ese tiempo no habían enemigos con los cuales pelear, pero había la orden de gobernar. Mira lo que dice. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá hay dos palabras que hablan de dominio. Es sojuzgar y señorear. Gracias. Esas dos palabras son mandamientos, son órdenes que se les dio a la primera pareja. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ser conquistadores, en este caso, del medio ambiente donde Dios los había puesto. Por supuesto, Dios los había puesto en un jardín precioso, pero todo lo que estaba fuera del jardín tenía que ser gobernado, ¿sí? Entonces, la palabra sojuzgar significa dominar con fuerza un territorio, ¿sí? Entonces, eso es lo que le sucedió a los israelitas. Los israelitas habían aprendido la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, y ellos sabían que había un mandamiento expreso que Dios le había dado al hombre, que él tenía que dominar por la fuerza el territorio
que Dios le había mandado. Esa es la razón por la cual cuando Dios le entrega la tierra prometida y les dice que peleen, Josué y Caleb y todos los que le seguían obedecieron el mandamiento. Ahora quiero que veamos un texto más. Por favor, Gabriel, pon Romanos 8:19. Ya estamos terminando. Donde está hablando algo muy puntual. Entonces, la parte que toca ahora es reforzar esta idea que estamos explicando con un versículo de la Biblia que es Romanos 8:19. Romanos 8:19, vamos a añadir algo que está en la Escritura que es muy importante y provechoso para nosotros. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mira, dice, si tú lees todo el capítulo, está diciendo que la creación está gimiendo, está haciendo un llamado, ¿no? Urgente, de una emergencia, está como clamando, está gritando, está levantando su voz. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios se manifiesten. Ahora, la palabra manifestación aquí es una acción, algo concreto que el creyente tiene que hacer. En este caso, creyentes pasivos no estamos llamados a ser. Gracias. Estamos llamados a ser creyentes activos y creyentes que tomemos nuestro lugar en la obra de Dios. Y yo quiero decirte, hermano querido, todo lo que está sucediendo que ha venido contra la iglesia del Señor en el mundo, tú lo puedes leer o lo puedes ver en el YouTube, todas las cosas que están sucediendo en la iglesia del mundo actualmente, es porque el enemigo se ha ensañado, porque quiere destruir el mensaje del evangelio. No puedo yo ahorita explayarme en estos puntos, pero seguro tú tienes una idea. Además, acuérdate del versículo que te di cuando yo estuve allá. Dice que el creyente se va a levantar y va a resplandecer, pero dice que oscuridad va a caer sobre toda la humanidad. Y estudiamos que la palabra oscuridad ahí tiene que ver con actividad demoníaca, no solamente porque se oscureció el día. Entonces, si los hijos de Dios no se manifiestan, si los hijos de Dios no se levantan de su comodidad, de su conformidad, y permiten al Señor que se manifieste a través de su vida, si se vuelven conquistadores, entonces, ¿qué va a pasar? No van a conquistar su tierra prometida. ¿Sí? Dios está ordenando a su iglesia en este tiempo que se levante y conquiste lo que tenga que conquistar. ¿Sí? Hebreos 4:12 es el último versículo que voy a compartir con ustedes. Habla de que la palabra de Dios nos confronta, ¿no? Dice, porque la palabra de Dios es viva, o está viva, y eficaz, o sea, es poderosa, es efectiva, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a quedarnos en este versículo. Mira, está diciendo que la palabra de Dios es como una espada. La espada era para penetrar la carne del enemigo. En este caso está haciendo una comparación. Va a penetrar hasta lo más profundo de tu alma, hasta lo más profundo de tu espíritu. En el original no dice partir, dice dividir tu alma del espíritu. Y dice que esa palabra entra hasta los tuétanos. El tuétano es la parte del centro del hueso, hasta ahí. O sea, penetra el hueso hasta la médula misma del hueso. ¿Sí? Entonces hace la comparación que la palabra de Dios está tan poderosa, tan real, tan viva, que dice que se da cuenta de lo que tú piensas, incluso de lo que tú decides en tu corazón. Así es la palabra de Dios. Siguiente versículo. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Ok? Está diciendo que la palabra de Dios lo manifiesta todo. O sea, dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estos 2 versículos son parte del mismo capítulo. ¿Sí?
Entonces, acá está diciendo que nuestra vida está desnuda ante los ojos de Dios. No podemos ocultar nada en nuestra vida. Entonces, si nosotros somos pusilánimes y temerosos, quedados, y no vamos a conquistar nuestra tierra prometida, Dios se va a dar cuenta, ¿sí? Lo que Dios desea es una iglesia conquistadora, no de 1, 2 o 3, sino la iglesia toda tiene que convertirse en un ejército vencedor, ¿sí? Entonces, le vamos a tener que dar cuenta a Dios de todas maneras. Gracias. Entonces, ¿por qué te animo? Porque en este tiempo es muy fácil, la cuestión de la vacuna, la cuestión de que el mundo está tan horrible, cada día está peor la gente, mira todos los problemas económicos que aparecen, mira que los restaurantes se están cerrando en cantidades increíbles, la gente no tiene que comer, el comercio informal de todos los peruanos, vaya a saber en qué va a quedar. Estamos endeudados 60 años por el préstamo que ha hecho el Perú, por el dinero para poder ver cómo afrontar toda la crisis nacional que tenemos. Entonces, si nosotros comenzamos a pensar así, entonces el enemigo nos va a poner contra una esquina y nosotros vamos a perder el deseo de evangelizar, el deseo de ministrar a la gente que está endemoniada, el deseo de ayudar a la gente que necesita una sanidad física. En fin, vamos a relegarnos. Entonces vamos a ser como esa generación que no se atrevió y que el enemigo la convenció de que no conquiste su tierra. En cambio, hemos sido llamados para hacer las obras de Dios, las cosas que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros camináramos en ella. Entonces, ¿qué debiéramos hacer si tenemos el deseo de conquistar esa tierra prometida, espiritualmente hablando, todas las bendiciones de Dios, todo lo que la palabra de Dios dice con respecto a llevar una vida plena en todas las áreas de nuestra vida? Primero, métete en la palabra de Dios como si tuvieras zambullido en una piscina. Yo me acuerdo que cuando me he metido en la palabra de Dios, en algún momento he sentido que la palabra de Dios se transformó en un poder que recorría de mis pies a mi cabeza, porque simplemente me zambullí en ella como si fuera un mar, ¿no? La Biblia dice, el lavamiento del agua por la palabra. Otra cosa, créele a Dios con todo tu corazón. Este es el tiempo que nuestra fe tiene que desarrollarse. Yo te quiero dar testimonio. Una cosa muy sencilla. Cuando la gente me dice que no tiene trabajo, yo le creí a Dios y le dije, Señor, yo no acepto los reportes del mundo. Yo no acepto el reporte de los gigantes. Yo no acepto que yo soy una langosta, como se veía el pueblo de Israel ante los gigantes. Yo lo único que acepto es el reporte de que tú me vas a bendecir porque yo te he puesto a ti en primer lugar. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? A veces me han estado llamando personas que me han referido y no sé de dónde salieron, me están llamando para trabajo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que si tú te metes en la palabra y le crees a Dios con todo tu corazón, tú realmente vas a poder conquistar tu tierra. Tienes que pelear espiritualmente por esa herencia, porque muchas veces viene el desánimo, el diablo te ataca en tu cabeza, te atormenta, te oprime, te fastidia, te pone obstáculos para que tú tropieces, pero tú tienes que pelear, tienes que decirle, Señor, ayúdame a ser un vencedor, y te paras ahí, comienzas a pelear, porque muchas veces no solamente peleas por ti, sino peleas por otros también. Entonces enfócate, otra cosa más que te digo, enfócate en tu tierra prometida cada día. Pon en tu agenda, este es un día más en el cual yo tengo para conquistar otra área de mi tierra prometida, ¿sí? Agárrate fuertemente de la mano de tu Josué. ¿Quién es tu Josué? Es el Señor Jesucristo. Agárralo bien fuerte, no lo sueltes, porque Él es el único que te puede ayudar a conquistar tu tierra. Y usa la autoridad que tienes como creyente. Dios te ha dado autoridad y los demonios saben cuando tú le ejerces, cuando tú te decides ejercerlo y lo haces a un lado. Todos los días levántate temprano, como estuvimos hablando de la oración de madrugada, y comienza a declarar que tú eres un creyente, que tienes la autoridad de Dios y comienza a sacar de en medio con la oración y por la confesión que estás haciendo todo lo que el diablo quiera poner en tu día para que tú no conquistes tu tierra. Entonces quiero
que tú te veas a sí mismo en tu tierra prometida, ¿no? Yo estoy en mi tierra prometida, todavía no he conquistado todo lo que Dios me ha mostrado a mí que tengo que conquistar, pero yo te puedo decir, hermano, pásate aquí, ven, te doy la mano, ven conmigo, no tengas ningún temor, cruza tu Jordán, ven a esta tierra espiritual, porque Dios tiene cosas nuevas y grandes para ti. Entonces, cuando tú ores, dile al Señor, rechazo la costumbre de estar viviendo en el desierto. Rechazo la idea de no tomar mi tierra prometida. Rechazo negociar con el enemigo, menos convivir con él. Cualquier cosa que me quiera él convencer de que yo no tome toda tu bendición. Yo muero en mi Jordán espiritual. Yo, aún mis anhelos más profundos, yo los cedo a ti, Señor, para que tú me los entregues en mi tierra prometida, ¿sí? Y si algún pecado, alguna cosa mala tengo que dejar, de lo cual yo soy consciente, ahora me estoy haciendo el firme propósito de hacerlo. He decidido hacerlo. He decidido asumir mi responsabilidad espiritual porque la creación me está llamando a que yo me manifieste. Y órale al Señor, dile, Señor, yo quiero ser un instrumento que tú puedas usar y que tú mismo, como dice Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, que yo pueda manifestarte a ti. Eso es lo que te puedo compartir el día de hoy, hermano querido. Te animo a que tú puedas tomar todo, absolutamente todo. Que cuando tú llegues al cielo, el Señor te diga, en lugar de que te diga, mira, hijo, todo lo que yo había tenido para ti, pero mira, no sé, pues te quedaste, mira todo lo que te perdiste ahí en la tierra. Te diga, ¿sabes qué, hijo mío? Me agrada que hayas tomado el reto y que hayas conquistado todo o casi todo lo que yo tenía para ti. Entra, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor. Este mensaje te dejo, hermano querido, y oro por ti, para que tú seas un vencedor, conquistes tu tierra, y en este año nuevo que Dios le da a la iglesia, tú puedas apoyar el ministerio de tal manera que la iglesia entre a un tiempo nuevo de conquista tras conquista, y el diablo sepa que la iglesia ya decidió entrar a su tierra prometida. Que Dios te bendiga, me despido y nos estamos viendo pronto.